Capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sanos. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dimisión al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le entienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se entiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Cimblones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Precios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz tranquilos y sin temor del mal. Capítulo 2. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entorno. Entendimiento clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te liberará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos.
Pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Capítulo 3. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el fervor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor y te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere el rendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Proverbios capítulo 4. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Presten atención y ganarán entendimiento. Porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Yo también fui hijo de mi padre, tierno y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones, y ella te guardará. Ámala, y ella te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te exaltará. Te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Escucha, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por sendas derechas te he hecho andar. Cuando andes, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Porque no duermen ellos si no hacen mal. Y pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Porque comen pan de maldad. Y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Capítulo 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi entendimiento. Para que guardes consejo. Y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más suave que el aceite. Pero su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Ella no considera el camino de la vida. Sus sendas son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no entregues a otros tu honor. Ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tus fuerzas. Y tus trabajos estén en casa del extraño.
Bebe el agua de tu propia cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Sean benditas tus fuentes. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Y Él considera todas sus veredas. Capítulo 6. Hijo mío, si saliste fiador por tu amigo. Si empeñaste tu palabra a un extraño. Has quedado atrapado con tus palabras. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos. Ni reposo a tus párpados. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El Señor aborrece 6 cosas. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones. Y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Retén mis palabras como a la niña de tus ojos. Vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes. A un muchacho falto de entendimiento. Que pasaba por la calle, cerca de la esquina. De la mujer extraña. Ella lo sedujo con sus muchas palabras. Lo rindió con la suavidad de sus labios. Él se fue tras ella como el buey al degolladero. Como el necio a las prisiones para ser castigado. Hasta que una flecha atravesó su hígado. Ahora pues, hijos, oídme. Y estad atentos a las palabras de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. Porque muchos son los heridos que ha hecho caer. Y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa. Que conduce a las cámaras de la muerte. Capítulo 8. ¿No clama la sabiduría? ¿Y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se para. Clama a las puertas, a la entrada de la ciudad. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. El Señor me poseía en el principio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Porque el que me halla, halla la vida. Y alcanza el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, daña su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Capítulo 9. La sabiduría edificó su casa. Labró sus 7 columnas. Preparó su carne, mezcló su vino. Y puso su mesa. Dice al simple. Ven acá. Al falto de cordura le dice. Ven, come de mi pan. Y bebe del vino que he mezclado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del santo es la inteligencia. La mujer insensata es alborotadora. Simple e ignorante. Dice. Las aguas hurtadas son dulces. Y el pan comido en oculto es sabroso. Pero no saben que allí están los muertos. Que sus convidados están en lo profundo del Seol. Capítulo 11. El Señor aborrece las balanzas falsas. Pero aprueba las pesas exactas. Con la soberbia viene la deshonra. Pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guía. Pero la perversidad de los traidores los destruye. No aprovechan las riquezas en el día de la ira. Pero la justicia libra de muerte. El justo es librado de la angustia. Y el impío ocupa su lugar. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo. Pero el prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos. Pero el fiel guarda confidencia. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. Pero en la multitud de consejeros hay seguridad. El que es generoso prospera. El que sacia a otro será saciado. El que confía en sus riquezas caerá. Pero los justos reverdecerán como ramas verdes. Capítulo 12. El que ama la instrucción ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanza el favor del Señor. Pero él condena al hombre de malos pensamientos. El justo cuida de la vida de su bestia. Pero el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan. Pero el que sigue fantasías carece de entendimiento. Los labios veraces permanecen para siempre. Pero la lengua mentirosa solo por un momento.
La ansiedad aflige el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. El camino del justo es rectitud, pero la senda del impío conduce al error. Capítulo 13. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el burlador no escucha la reprensión. El que guarda su boca preserva su alma. El que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La riqueza obtenida con engaño disminuirá, pero el que la junta poco a poco la aumentará. La esperanza que se demora aflige el alma, pero el deseo cumplido es árbol de vida. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios sufrirá daño. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos pasará hambre. Capítulo 14. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio se muestra confiado y altivo. En la casa del justo hay gran provisión, pero en las ganancias del impío hay turbación. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El corazón conoce su propia amargura, y extraño no se entremete en su gozo. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. El temor del Señor es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Capítulo 15. La respuesta suave calma la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna el conocimiento, pero la boca de los necios derrama necedad. Mejor es lo poco con el temor del Señor, que grandes tesoros con turbación. El camino del perezoso es como cerco de espinos, pero la senda de los rectos es calzada. El Señor está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. El que desprecia la corrección se perjudica, pero el que escucha la reprensión adquiere entendimiento. Capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda al Señor tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. El orgullo precede a la destrucción, y la altivez de espíritu a la caída. Mejor es ser humilde con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. El que confía en el Señor es bienaventurado. Capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz, que casa llena de banquetes y discordia. El amigo ama en todo tiempo, y el hermano nace para tiempo de angustia. El que cubre la falta busca amistad, pero el que la divulga separa a los amigos. El necio no halla placer en la inteligencia, sino en revelar su corazón. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Capítulo 18. El nombre del Señor es torre fuerte. A él corre el justo y está a salvo. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la honra la humildad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien, y alcanza el favor del Señor. Capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad, que el de labios perversos y necio. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Capítulo 20. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Honra es del hombre dejar la contienda, pero todo necio se enreda en ella. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Capítulo 21. Como corrientes de aguas es el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es al Señor más agradable que sacrificio. El altivez de ojos y la arrogancia de corazón, y el pensamiento de los impíos, son pecado. El que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y honra. Mejor es vivir en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará él y no será oído. Capítulo 22. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo el Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido,
Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y aplica tu corazón a mi sabiduría. Capítulo 23. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila. Y volarán al cielo. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Capítulo 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. No te alegres cuando cayere tu enemigo, ni se regocije tu corazón cuando tropezare. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos caerán en el mal. Capítulo 25. Estos también son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Como manzanas de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Capítulo 26. Como la nieve en verano y la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Responde al necio conforme a su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Capítulo 27. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Mejores son las heridas del que ama, que los besos del que aborrece. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Capítulo 28. El impío huye sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Capítulo 29. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La soberbia del hombre lo abate, pero al humilde de espíritu sostiene la honra. Capítulo 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, y no tengo entendimiento de hombre. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Capítulo 31. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Así concluye el libro de Proverbios, una obra que no fue escrita solo para ser leída, sino para ser vivida. En cada palabra queda claro que la verdadera sabiduría no está en la astucia humana, ni en las riquezas, ni en el poder, sino en temer al Señor y andar en rectitud. Proverbios nos recuerda que cada decisión abre un camino, y que el bien siempre conduce a la vida, mientras que la necedad termina en ruina. El sabio escucha, corrige su rumbo y crece, el necio desprecia el consejo y cosecha sus propias consecuencias. Que estas enseñanzas no se queden en la mente, sino que desciendan al corazón y se reflejen en la forma de hablar, de actuar y de vivir cada día. Porque quien abraza la sabiduría, abraza la vida, la paz y el favor de Dios. Que el Señor te conceda un corazón entendido y pasos firmes en el camino correcto. Comenta amén si recibes esta palabra y comparte para que otros también caminen en sabiduría. Capítulo 1. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina, y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sanos. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo,
conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dimisión al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas. Las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros, entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar. Si un pájaro ve que le entienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se entiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. La sabiduría hace oír su voz en las calles. Clama en la plaza pública. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por la calle principal. Cimblones, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Precios, ¿hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrumen. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz tranquilos y sin temor del mal. Capítulo 2. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entorno. Entendimiento clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te liberará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos. Pues solo los justos vivirán en la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra y los traidores serán arrancados de raíz. Capítulo 3. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen.
Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el fervor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor y te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo que es su deleite. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere el rendimiento. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Proverbios capítulo 4. Oigan, hijos, la instrucción de un padre. Presten atención y ganarán entendimiento. Porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Yo también fui hijo de mi padre, tierno y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras. Guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones, y ella te guardará. Ámala, y ella te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te exaltará. Te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Escucha, hijo mío, y recibe mis razones. Y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por sendas derechas te he hecho andar. Cuando andes, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. Ni vayas por el camino de los malos. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante. Porque no duermen ellos si no hacen mal. Y pierden el sueño si no hacen caer a alguno. Porque comen pan de maldad. Y beben vino de violencia. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan. Y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Capítulo 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mi entendimiento. Para que guardes consejo. Y tus labios conserven el conocimiento. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más suave que el aceite. Pero su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Ella no considera el camino de la vida. Sus sendas son inestables y no lo sabe. Ahora pues, hijos, oídme. Y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de ella tu camino. Y no te acerques a la puerta de su casa. Para que no entregues a otros tu honor. Ni tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tus fuerzas. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Bebe el agua de tu propia cisterna. Y los raudales de tu propio pozo. Sean benditas tus fuentes. Y alégrate con la mujer de tu juventud. Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Y él considera todas sus veredas. Capítulo 6. Hijo mío, si saliste fiador por tu amigo. Si empeñaste tu palabra a un extraño. Has quedado atrapado con tus palabras.
Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni reposo a tus párpados. Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual, no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El Señor aborrece 6 cosas, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Retén mis palabras como a la niña de tus ojos. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un muchacho falto de entendimiento, que pasaba por la calle, cerca de la esquina, de la mujer extraña. Ella lo sedujo con sus muchas palabras, lo rindió con la suavidad de sus labios. Él se fue tras ella como el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, hasta que una flecha atravesó su hígado. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las palabras de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, porque muchos son los heridos que ha hecho caer, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Capítulo 8. ¿No clama la sabiduría, y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Clama a las puertas, a la entrada de la ciudad. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. El Señor me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor del Señor. Mas el que peca contra mí, daña su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Capítulo 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, preparó su carne, mezcló su vino, y puso su mesa. Dice al simple: ven acá. Al falto de cordura le dice: ven, come de mi pan, y bebe del vino que he mezclado. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es la inteligencia. La mujer insensata es alborotadora, simple e ignorante. Dice: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Pero no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Capítulo 11. El Señor aborrece las balanzas falsas, pero aprueba las pesas exactas. Con la soberbia viene la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los traidores los destruye. No aprovechan las riquezas en el día de la ira, pero la justicia libra de muerte. El justo es librado de la angustia, y el impío ocupa su lugar. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el prudente guarda silencio. El que anda en chismes revela secretos,